Abran su Biblia a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, oremos entonces, bendito Padre Celestial, abrimos tu palabra a esta hora, Señor. Y anticipamos, Señor, que tú has preparado algo para cada uno de nosotros de una manera especial, para que lo podamos recibir, para que podamos meditar en ello, para que podamos, Señor, vernos en el espejo de tu palabra y para que podamos, oh Dios, alinearnos con tu voluntad si es que no estamos cumpliendo con ella. Bendito Padre, así como nos has enseñado hasta ahorita las cosas que nos has enseñado a través de nuestro estudio de Juan, anticipamos que tendrás muchas cosas más que enseñarnos a través de las vidas de Jesucristo, de sus discípulos, inclusive hasta de los fariseos y los escribas y los principales sacerdotes, Señor. En todo hay una enseñanza para nosotros. Eso es que ayúdanos, Señor, a percibir esa enseñanza hoy, pero no nada más aprenderla y guardarla como datos en nuestro cerebro, como si nada más fuera una base de datos, sino a guardarla en nuestro corazón para no pecar contra ti, y más que eso, Señor, para ponerla en práctica en nuestras vidas. Así es que nos encomendamos a ti. Lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, pues hoy comenzamos el capítulo 8 de Juan. Comenzamos el capítulo 8 de Juan, acabamos de terminar obviamente el capítulo 7. Y el capítulo 7, si ustedes se acuerdan, termina al final del octavo día de la fiesta de los tabernáculos. El final del octavo día de la fiesta de los tabernáculos, que había sido la razón por la cual Jesús estaba visitando Jerusalén una vez más. Podemos anticipar por todo lo que aprendimos del capítulo 7 de Juan, que había sido este día, este último día de la fiesta, hubiera sido un día muy ajetreado, siendo siempre las actividades del día final de la fiesta muchas y muy seguidas. Aparte de que habría muchísima gente que estaba anticipando que la fiesta iba a terminar e iban a tener que volver a sus lugares de origen, iban a tener que volver a las ciudades donde salieron y donde vinieron a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Un día que, como todos los días que vemos en las Escrituras cuando nos hablan del Señor, estuvo completo de enseñanza para el Señor, y un día fue para Él de mucha actividad. Estar dialogando con sus seguidores, enseñando a sus discípulos, de alguna manera alegando, por así decirlo, con los sacerdotes y los escribas y los fariseos. Entonces fue un día de mucha actividad. Y en el versículo 53 del capítulo 7 de Juan se nos dice que después de eso cada uno se fue a su casa. En el versículo 53, de nuevo, si ven ahí en su Biblia, se nos dice que al final de todo esto cada uno se fue a su casa. Los fariseos se fueron a su casa, los sacerdotes, los discípulos, los que estaban de visita se fueron a sus tabernáculos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el Señor, como ya hemos visto en las Escrituras antes, el Señor no tenía casa. El Señor ni siquiera tenía en dónde reposar su cabeza. Recuerdo cuando, o ustedes pueden recordar también, cuando le dijeron al Señor a algunas personas, yo te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Se acuerdan? Un par de ellos, el joven rico, por ejemplo, le dijo, yo te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Verdad? El Señor tuvo una respuesta para esas personas que ofrecieron seguirle a donde quiera que Él fuera, y estoy casi seguro que en algún momento nosotros también le dijimos a nuestro Señor Jesucristo, especialmente cuando recién lo conocimos y nos dimos cuenta de lo que Él había hecho por nosotros, le dijimos, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Estábamos bien entusiasmados, ¿verdad?, por poder hacer eso. Queríamos hacerlo, nuestro corazón estaba a hacerlo. Pero cuando algunos le dijeron esto a nuestro Señor Jesucristo, Él les dijo muy claramente en Lucas 9:58, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Verdad? Les está advirtiendo, les está diciendo con esto que no quería que lo siguieran, sino que tenían que decidir si seguirlo en realidad, porque seguir a Jesucristo implica que va a haber tiempos difíciles, va a haber en nuestro caminar tiempos difíciles, en el que se nos iba a dificultar seguirlo a Él como decimos en nuestro corazón que queremos seguirlo.
Y yo no sé ustedes, pero ha habido veces en mi vida, ha habido tiempos en mi vida en que esa promesa de yo te seguiré a donde quiera que vayas se ha hecho a veces un poco difícil. Y me tengo que poner a pensar si lo que prometí es lo que estoy dispuesto en verdad a hacer, o si lo que prometí lo dije en un momento de emocionalismo, en un momento en el que me sentí movido a decirlo, pero que una vez que las cosas se pusieron difíciles, se me está haciendo demasiado difícil para hacerlo. Y ahí es cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando tenemos que empezar a pensar, cuando tenemos que meditar en lo que una vez le prometimos al Señor. Y esto tiene que hacerse en diferentes etapas de nuestro caminar cristiano. Estoy seguro que los que tienen tiempo caminando con el Señor han pasado por estas etapas a través de su caminar cristiano y han tenido que decidir si en realidad vamos a seguirlo a donde quiera que Él vaya, o si simplemente, o no, porque las cosas se pueden poner bastante difíciles. Entonces lo que les estaba diciendo a aquellos que le dijeron, te vamos a seguir hasta a donde quiera que vayas, les estaba diciendo que no era fácil seguirlo. No era algo que cualquiera puede darse a la tarea de hacer y terminar habiendo cumplido ese compromiso. Entonces tenemos que de vez en cuando analizarnos en dónde estamos, ver en dónde estamos, ver si todavía estamos siguiendo al Señor Jesucristo con el mismo afán, con el mismo celo, con la misma pasión que una vez tuvimos. Entonces todos se fueron a su casa, pero en el versículo 1 de Juan capítulo 8 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Ese era su hogar, esa era su casa. Allá donde se pasaba la mayoría del tiempo cuando Él estaba en el área de Jerusalén. El Señor pasaba mucho tiempo en este monte de los olivos. Pasaba tiempo solo en oración, pero también pasaba tiempo ahí enseñando a sus discípulos. Sí, en Lucas capítulo 21, los versículos 37 al 38, dice, de día Jesús enseñaba en el templo, de noche se quedaba en el monte llamado de los olivos, y toda la gente acudía a Él por la mañana para escucharlo en el templo. Entonces, noten, ese es el itinerario del Señor Jesucristo, ese es el schedule, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que Él hacía. En el día bajaba del monte de los olivos, se iba al templo y la gente empezaba a reunirse y Él empezaba a enseñarles. Pero de noche se iba al monte de los olivos y ahí era donde dormía. Un día, ¿alguien ha ido a Israel? ¿No? ¿Nadie? El monte de los olivos es un monte muy especial. Es un monte, así como lo dice, del lado oriental de Jerusalén, y es un monte en donde hay olivos de 2000 años de tiempo tienen ya esos olivos. Los troncos de los olivos no son muy anchos normalmente. Los troncos de los olivos que están ahí ahorita pueden medir una circunferencia de 3 a 4 pies, ¿okay? De lo antiguo que son. Y es eso, son puros árboles de olivos, son puros árboles de aceitunas, por así decirlo. Y es pura tierra. Lo único que está ahí es la iglesia, que está ahí, una iglesia católica que está ahí, pero todo lo que es el monte de los olivos es puros olivos. Y ahí era el lugar en donde nuestro Señor iba y se quedaba durante las noches. Y la gente acudía a Él por la mañana para escucharlo en el templo. Entonces el Señor subía al monte de los olivos a dormir, el Señor bajaba al templo y la gente se reunía ahí para escucharlo. Y los enseñaba básicamente todos los días. No enseñaba los domingos en la mañana y los martes en la noche normalmente. Todos los días estaba enseñándole a sus discípulos y a la gente que se acercaba a Él. Y la gente todos los días venía a Él. En uno de los sermones o enseñanzas más populares o más leídas o más estudiadas de nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en el capítulo 24 de Mateo 24:3, y ahí se nos dice, cuando el Señor estaba enseñando a sus discípulos acerca del final de los tiempos, se nos dice, mientras que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces, ahí en el monte de los olivos, era como su casa cuando estaba en Jerusalén y era el salón de clases, por así llamarlo, en donde Él enseñaba a sus discípulos las enseñanzas más
más íntimas, que tenían más significado, que tenían más revelación e iluminación acerca de las cosas que iban a pasar. ¿Sí? Entonces ese Monte de los Olivos es un lugar muy preciado, era un lugar muy preciado para el Señor, es un lugar muy preciado en nuestros días, y si alguna vez van a Israel, les recomiendo que no vayan a irse de Israel si no van al Monte de los Olivos. Y si no les alcanza el tiempo en esta tierra para ir al Monte de los Olivos durante esta vida, cuando estemos en el cielo y estemos en la Nueva Jerusalén o vengamos a reinar durante 1000 años con el Señor, les recomiendo que vayan al Monte de los Olivos, ¿ok? Porque es un lugar especial, es un lugar muy especial. En el versículo 2 dice, por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y se sentó y les enseñaba. El siguiente día por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino. El pueblo está hablando de que obviamente no todos los habitantes del pueblo, está usando el término el pueblo como toda la gente que quiso ir a verlo, que estaba ahí de visita o que vivía ahí, fue delante de él para que los enseñara. Y esto quiere decir que aquellos que estaban en la ciudad para celebrar las fiestas, vinieron a él para seguir siendo enseñados. Habían escuchado sus enseñanzas, habían escuchado las cosas que tenía que decir, pero seguían viniendo a él para ser enseñados por él. Pareciera que no podían irse, porque querían recibir más de las enseñanzas de aquel que les hablaba como ningún hombre les había hablado antes. Recuerden, mucha de esta gente había venido de otras ciudades, ya tenía 8 días ahí. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gustan mucho las vacaciones, porque nos vamos de vacaciones, estamos de vacaciones 4, 5, 6 días, no sé a ustedes cuánto tiempo les den de vacaciones, pero para el 7º día, yo al menos ya quiero devolverme a la casa. Ya no lo soporto más. Y cuando vuelvo a mi casa, vuelvo más cansado que si hubiera trabajado esa semana, por todas las cosas que te tienen que hacer. Entonces se pensaría que estas personas que habían estado en Jerusalén durante 8 días, habían vivido en tiendas o en tabernáculos durante el tiempo que estuvieron ahí con niños y animales y todo lo que hubieran llevado. Estarían ansiosos por irse a su casa. Pero parece ser que no podían irse, que no querían irse porque querían recibir más de las enseñanzas de aquel que, como vimos en el estudio pasado, de aquel que les hablaba como ningún hombre antes les había hablado. Y les digo una cosa, y no sé ustedes cómo lo vean, pero esta ha sido mi experiencia. Cuando uno tiene una relación íntima con el Señor, cuando uno tiene una relación cercana con el Señor, ¿sí? Y nos damos cuenta de que Él es el único que tiene palabras de vida eterna para nosotros, siempre vamos a estar a la expectativa de qué más quiere enseñarnos para fortalecer y hacer crecer nuestra vida espiritual. Siempre vamos a estar a la expectativa, siempre vamos a querer abrir la palabra, siempre vamos a querer escuchar enseñanzas, siempre vamos a querer de alguna manera ver si el Señor tiene algo más para nosotros, porque sabemos que Él siempre tiene algo nuevo, algo distinto, algo poderoso que quiere enseñarnos a través de su palabra. Y cuando tenemos esa cercanía con el Señor, cuando tenemos esa relación cercana, cuando tenemos ese conocimiento de que Él es el único que tiene palabras de vida para nosotros, estamos siempre a la expectativa de qué más quiere enseñarnos. Porque necesitamos ser fortalecidos, necesitamos que nuestra fe crezca, necesitamos que nuestra vida espiritual se establezca firmemente en la palabra del Señor. Y por eso lo buscamos. No lo buscamos nada más cuando queremos orar, cuando le queremos pedir algo, cuando queremos poner alguna cosa delante de su presencia, delante de Él, o cuando queremos pedir por alguien, que es bueno hacerlo. Pero estamos constantemente anticipando que tiene algo para nosotros y lo vamos a buscar. Cuando dice aquí en el versículo 2 que por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y se sentó y les enseñaba. Cuando dice por la mañana, quiere decir temprano por la mañana. No era a las 10 de la mañana, no era a las 11 de la mañana, era temprano por la mañana. Algunos piensan que serían como las 6 de la mañana, cuando apenas empieza a salir el sol. Ellos sabían que si lo buscaban podían encontrarlo en el templo, y él sabía que si iba al templo iba a haber gente que lo iba a querer escuchar, y temprano por la mañana, cuando él se volvió al templo, todo el pueblo se le acercó para ser enseñado por él.
Qué sentimiento tan hermoso que creo yo que debemos tener todos nosotros, ¿no? Levantarnos por la mañana y lo primero que queremos hacer es recibir algo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, nos arrodillamos de un lado de nuestra cama, donde sea que oremos, y le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu y nos dé la habilidad para vivir ese día para Él, etcétera, etcétera. Pero también debemos pedirle que nos siga enseñando. Anticipamos abrir su palabra, anticipamos estar sentados con el Señor a solas, leyendo, buscando escuchar su voz a través de lo que estamos leyendo. ¿Sí? Debemos ser como dice el salmista, como esos siervos que brama en el desierto por las corrientes de agua. Salmo 42, versículos 1 y 2. Dice, como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? ¿Notan la pasión del salmista aquí? ¿Notan la pasión del salmista aquí? Que es un siervo. Un siervo es como un venado, ¿sí? Y anda buscando agua y brama por encontrar esa agua. Y la pregunta aquí para nosotros es, si nuestra alma brama buscando esas corrientes de agua que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Si nuestra alma clama por estar en su presencia, clama por estar con Dios. La pregunta que debemos hacernos es si nuestra alma tiene sed del Señor, si tiene sed del Dios, de la vida. Y luego hay esa anticipación. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? La pregunta es, ¿cuándo podemos presentarnos ante nuestro Dios? Cuando queramos. Cuando queramos podemos ir a presentarnos delante de nuestro Dios. La pregunta es si tenemos esa sed que nos lleve a buscarlo como debemos de buscarlo. Porque si no tenemos esa sed, si no sentimos esa sed, no lo vamos a buscar. Y hay veces, no sé ustedes, pero existe una condición física que se llama deshidratación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir deshidratación? ¿A qué se refiere? A que nos falta agua. Y hay señales que nuestro cuerpo nos da para decirnos que debemos de tomar agua. ¿Sí? Y todos conocemos esas señales. Y cuando vemos esas señales, lo primero que debemos hacer es ¿qué? Tomar agua. ¿Saben que hay señales que nuestro espíritu nos da? Hay señales que el Espíritu Santo nos da, que nos dice, ¿sabes qué? Te estás deshidratando espiritualmente. No estás tomando tanta agua como debes de tomar. Y nos deja ver los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Nuestra vida empieza a tener fallas, nuestra vida empieza a tener problemas, nuestra vida encontramos que pasamos por situaciones que definitivamente nos están diciendo, necesitas más del Señor, necesitas saber qué dice la palabra acerca de eso, etcétera, etcétera. Y la respuesta correcta sería ¿qué? Ir a tomar el agua, ¿verdad? Pero ¿cuántos vemos a veces los síntomas de deshidratación en nuestro cuerpo? Y porque estamos ocupados, porque estamos trabajando, porque estamos haciendo un sinnúmero de cosas, ¿qué hacemos? No tomamos agua. Hasta que un día los riñones, ¿qué? Empiezan a doler, ¿verdad? Hasta que un día ya no se puede uno ni levantar. Y entonces anda, tome agua uno todo el día. Ya no cabe más, pero ¿por qué? Porque queremos aliviar el malestar. No dejemos que eso suceda con nuestra vida espiritual. El agua que Dios nos da está ahí lista cuando sea que quiera que vayamos a beber de ella. Pero tenemos que sentir esa sed y cuando sentimos esa sed tenemos que ir a buscarlo. Amén. En el Salmo 63, los versículos 1 al 3, dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré. ¿Cuándo? De madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca ¿cómo? Con ansias en terrenos secos e inhóspitos, sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria como los he mirado en el santuario. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. ¿Se fija usted? Me encanta lo que dice ahí, con deseos de ver tu poder y tu gloria como los he mirado en el santuario. Yo creo que todos adoramos, todos
Nos encanta cuando tenemos experiencias aquí en el santuario, cuando estamos cantando, cuando estamos levantando nuestras manos al Señor, el Espíritu Santo nos envuelve, el Espíritu Santo nos llena y estamos no sé, como hasta en un trance podemos decir, en donde todo desaparece a nuestro alrededor y lo único que está delante de nosotros es el Señor y nuestra adoración a Él. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Con deseos de ver tu poder y tu gloria como los he mirado en el santuario. ¿Sabe qué? Que nosotros podemos ver su poder y su gloria como lo miramos aquí en donde quiera que estemos. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Entonces, mientras Jesús estaba enseñando a aquellos que querían seguir aprendiendo de Él, mientras Él estaba enseñando a todo el pueblo que había venido al templo a escuchar sus enseñanzas una vez más, ¿qué sucede? Que le cae una mosca a la sopa, en la forma de los fariseos y los escribas. Noten el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida. Tomen nota de esto, ¿ok? Tomen nota de todo lo que estamos leyendo. Los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y la pusieron en medio. Y piensen en lo que estamos leyendo aquí. La sorprendieron en el mismo acto de adulterio. Digo, pónganse a pensar, ahorita vamos a hablar un poco más de ello, pero pónganse a pensar en lo que tuvieron que haber hecho o lo que tuvieron que haber estado haciendo para sorprenderla en el mismo acto de adulterio. ¿Sí? Esto es lo que llaman los judiciales un 4. ¿Ok? En donde tienden una trampa para agarrar al malhechor. Pero ahorita vamos a hablar más de ello. En primer lugar, tenemos que ver quiénes eran los que traían a esta mujer delante de Jesús. El primero que se nos menciona ahí fueron los escribas. Los escribas eran los encargados de copiar e interpretar la ley. Eran los encargados de copiar e interpretar la ley. Y llegan a ser llamados en las Escrituras doctores de la ley. O sea que eran licenciados, eran abogados. ¿Sí? Cualquier problema legal que se tenía, ellos eran los que conocían la ley. No eran abogados para defender, como vamos a ver aquí, eran abogados acusadores. Y porque conocían también la ley, creían que tenían el derecho, por ese conocimiento de la ley, de acusar a cuanta persona vieran que ellos creían que había quebrantado la ley de Dios. Ese era su afán. Tenían conocimiento de la ley. Pero mis hermanos, ese conocimiento de la ley no les daba el derecho de juzgar ni de condenar a nadie. Nosotros quizás podamos tener mucho conocimiento bíblico. No lo sabemos al revés y al derecho. Conocemos los evangelios y las cartas de Pablo y las cartas pastorales, etcétera, etcétera. Aunque tengamos todo el conocimiento de la Biblia, aunque tengamos toda la Biblia memorizada, todo ese conocimiento no nos da el derecho de juzgar ni condenar a nadie. No nos da el derecho de juzgar ni condenar a nadie. Porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento bíblico, y se los he dicho antes. Hay mucha gente que tiene suficiente conocimiento bíblico como para ser peligroso para ellos mismos y para otros también. Y en cuanto ven algo que no les parece, tienen el versículo para citarlo, el libro, el capítulo, el versículo para citarlo y decir, esto está en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y sin ver contexto y sin ver la situación por la que se está pasando, etcétera, etcétera, inmediatamente juzgan, y no solamente juzgan, sino que condenan. ¿Quién era el otro grupo que había ido a llevar a esta mujer? Los fariseos. Los fariseos eran los que se habían autoproclamado como los encargados de hacer que la gente cumpliera con la ley. Eran una secta muy estricta en cuanto al cumplimiento de la ley. Y no solamente era estricta, sino que eran bien certeros en la ley. Y eran minuciosos en cuanto a los asuntos que tenían que ver con la ley de Moisés. O sea que se fijaban en los más mínimos detalles. Cuando los discípulos andaban espigando el trigo, ¿se acuerdan? Para comerse el germen del trigo. Y que yo no sé por qué lo podían hacer en aquel tiempo, han de haber tenido dientes de burro, ¿verdad? Porque una vez que se le quita la cáscara, de todas maneras, el germen del trigo es bastante duro, ¿verdad? Pero lo andaban, pues tenían hambre, querían comer. ¿Qué dijeron los fariseos? Que estaban cosechando y por ello estaban
rompiendo la ley del día de reposo del sábado. Eran minuciosos para interpretar la ley. Se la sabían también al revés y al derecho, ¿sí? Y eran extremadamente certeros y minuciosos. Se fijaban en los más mínimos detalles. Sí, una vez el Señor Jesucristo les dijo, no lo van a poner en la pantalla, pero una vez el Señor Jesucristo les dijo a los escribas y fariseos en Mateo 23, si quieren apuntarlo y leerlo después. Hay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo, y no vamos a hablar del diezmo, ¿okay? No se trata de eso. Hay ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Todos conocen esas tres cosas. ¿Qué es la menta? Es como la hierbabuena, ¿verdad? ¿Verdad? El eneldo, ¿qué es el eneldo? Es una especie, ¿verdad? ¿Qué es el comino? Es una especie. Sin embargo, los fariseos eran tan estrictos con el diezmo que pagaban su diezmo de la menta, del eneldo y del comino. ¿Se imaginan cuántas hojas tiene mi mata de hierbabuena? Yo le calculo que como 50. Entonces quiere decir que le tengo que dar 5 hojitas al Señor. Y así eran de minuciosos, así eran de exactos. Así eran para señalar la ley, para señalar lo que alguien estaba haciendo bien y lo que alguien estaba haciendo mal. Y el Señor les sigue diciendo, y soslayan o hacen a un lado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y luego les dice, es necesario que hagan esto, la justicia, la misericordia y la fe, pero sin dejar de hacer aquello. Pero lo más importante que era, no era el diezmo, no era de qué diezmaban o de qué no diezmaban. Lo que era más importante para el Señor era que practicaran la justicia, la misericordia y la fe. Quiere decir que es que si tenían la oportunidad de juzgar a alguien, tenían que hacerlo justamente. ¿Sí? Si necesitaban juzgar a alguien, tenían que hacerlo con misericordia. Si necesitaban juzgar a alguien, tenían que hacerlo de acuerdo a la medida de fe que Dios les había dado. Y no simplemente leer libro, capítulo y verso, citarlo para darle en la torre a la persona a la que están tratando de corregir. Y vamos a ver más adelante si podemos o no corregir a nuestros hermanos. Entonces, no me malentiendan. Había mucho bueno en el credo de los fariseos. Sin embargo, su sistema religioso solo tenía una forma de piedad y nada más. Y lo que quiere decir que cuando decimos que tenía una forma de piedad, tenía la apariencia de piedad. Para los que estaban viendo de afuera para adentro, parecían que eran lo más piadoso, que eran lo más santo, que eran lo más perfecto, ¿sí? Que si alguien se iba a ir al cielo, iban a ser ellos. Pero ¿qué les dice Jesucristo a sus discípulos en una ocasión? Que si su justicia no sobrepasaba la justicia de los escribas y de los fariseos, no iban a poder ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia que presentaban los escribas, los fariseos, los sacerdotes, etcétera, etcétera, era una justicia que nada más aparentaba ser justicia. Pero por dentro, como en otra ocasión les dijo, eran sepulcros blanqueados. No practicaban lo que predicaban, no hacían lo que esperaban que otros hicieran. Aparentaban que eran santos o separados, pero en práctica eran todo lo contrario. Por eso el Señor Jesús tenía tantos problemas con ellos. Noten en Mateo 23, los versículos 2 al 4, los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, les está diciendo Jesús a sus discípulos, se apoyan en las enseñanzas de Moisés. En el versículo 3, noten lo que dice, así que ustedes deben obedecer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Versículo 4, imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. ¿Ok? Ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. ¿Sí? Pero noten que les dice que deben obedecer.
Deben obedecerlo. ¿Por qué? Porque lo que los fariseos enseñaban era lo correcto, conocían la ley, los escribas conocían la ley, entonces lo que ellos enseñaban era lo correcto. Lo que no era correcto era cómo lo practicaban, o sea, que lo enseñaban pero no lo practicaban. Mis hermanos, debemos de ser, como dice Santiago, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y nuestra vida debe reflejar lo que decimos creer, nuestra vida debe reflejar la justicia, la misericordia y la fe que Dios nos ha dado, siempre, y siempre, porque eso es lo que va a hacer que el mundo se fije en lo que el Señor Jesucristo está haciendo en nosotros. Entonces, esos eran la clase de hombres que traían a esta mujer delante de Jesús, y con los dos grupos Jesús tuvo problemas. De nuevo en Mateo 23, pero aún en el versículo 13, Mateo 23, 13 dice, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Porque, ¿qué les está diciendo aquí? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, niegan a la gente la entrada al reino de los cielos. ¿Cómo se lo negaban? Se lo negaban haciéndoles ver la ley, haciéndoles ver la forma en la que ellos decían que se debían comportar, mostrándoles cómo debían de una persona verdaderamente santa y separada debía comportarse, que no era lo que estaban reflejando en realidad. Entonces contaminaban a la gente diciéndoles que tenían que seguir el ejemplo de ellos y así no los dejaban entrar al reino de los cielos, pero tampoco ellos iban a entrar. Y a los que querían entrar, en lugar de guiarlos al Señor, los apartaban de Él por su comportamiento. ¿Saben que esa es una responsabilidad muy grande que tenemos como cristianos? ¿Qué estamos haciendo para con los incrédulos? ¿Estamos guiándolos al Señor tal y como la palabra de Dios nos dice que debemos guiarlos, hablándoles de la gracia, del amor, de la misericordia de Cristo? A los cristianos, a los hermanos que de alguna manera se han desbalagado, que se han apartado, que se han ido, ¿cómo los estamos tratando de atraer? Asustándolos, diciéndoles que el Señor los va a castigar, diciéndoles que tienen que ser más como nosotros de lo que son, etcétera, etcétera. Porque lo único que estamos haciendo es como los fariseos que iban a ser prosélitos hasta el fin del mundo, por así decirlo, y cuando los hacían prosélitos los convertían en doblemente hijos del infierno y no en hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo como iglesia y como individuos? ¿Sí? Tenemos nosotros que llevar a las personas que necesitan a Dios a los pies de Cristo para que puedan ser admitidos en el reino de los cielos y no estorbarles para que puedan para que busquen a Cristo para ser admitidos en el reino de los cielos. Entonces no podemos ser estorbos, ¿sí? Entonces le traen a esta mujer y en el versículo 4 le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Ok? De nuevo, piensen en lo que esto significa. ¿Qué imagen viene a su mente cuando alguien le dice, esta persona, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio? ¿Qué estaban haciendo? ¿Sabían en dónde iba a estar? ¿Sabían con quién iba a estar? La anduvieron siguiendo, y ahorita lo vamos a mencionar otra vez, la anduvieron siguiendo para ver, etcétera, etcétera, etcétera. Están pegados a la ventana. No entiendo. Pero según ellos la agarraron en el acto mismo de adulterio. Versículo 5. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Moisés nos dijo que cuando encontráramos a una mujer adulterando teníamos que tomarla y apedrearla. Eso es lo que la ley dice. Acuérdense, estos son escribas. Los que copiaban la ley, los que interpretaban la ley, los doctores de la ley. Estos eran fariseos, los que supuestamente eran santos y separados para Dios. Y a propósito, eso es lo que quiere decir fariseo, separado. Era la policía moral, la policía religiosa, ¿sí? Como lo tienen en Irán y en los países musulmanes, ¿sí? Eran los talibanes de aquel tiempo, ¿sí? Y quisiéramos pensar que esos talibanes solamente existen en el Medio Oriente y no existen en la iglesia. Desafortunadamente, mis hermanos, hay talibanes en la iglesia. Ustedes no saben quiénes son. Yo no sé quiénes son. Pero los que son,
leyendo las escrituras y estudiando lo que estamos estudiando, se van a dar cuenta si son o no. Pero hay talibanes cristianos. Entonces, en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ahora, tenemos que ver algo aquí. Tenemos que ver por qué traían a esta mujer delante de Jesús. Y se nos dice muy claramente que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que era casada y estaba teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su marido, ¿okay? O que era soltera y el hombre con el que estaba teniendo relaciones sexuales era casado, o era una mujer que practicaba la profesión más antigua del mundo, todos sabemos cuál es, y estaba teniendo relaciones con un hombre casado. Ese era el escenario en el que podemos imaginarnos esta situación que estaba pasando. Esto significa, ¿okay?, que ellos, los escribas y los fariseos, tenían conocimiento previo de que algo estaba pasando con esta mujer y alguien les avisó lo que estaba pasando y anduvieron siguiéndola para agarrarla en el acto, o le pusieron una trampa para agarrarla en el acto y usarla para atrapar a Jesús en su trampa. Noten todo el trabajo que tuvieron que haber hecho para poder llegar a esta situación en la que pueden llevar a esta mujer delante de Jesús, acusándola de adulterio, para que Jesús decida lo que se va a hacer con ella. Noten que ellos saben que la ley decía que la mujer tenía que morir apedreada por su ofensa. Pero, ¿eso era todo lo que la ley decía? Porque si vamos a aplicar la ley, tenemos que aplicarla no solamente justamente, sino en su totalidad, ¿verdad? Ok, pues entonces vamos a ver qué decía la ley acerca de este asunto. En Levítico capítulo 20 y el versículo 10. Levítico capítulo 20 y el versículo 10, noten lo que dice. El que cometa adulterio con la mujer de su prójimo será condenado ¿a qué? ¿Quién es el que va a ser condenado a muerte? El que cometa adulterio. Pero no solamente el que cometa adulterio, sino que él, junto con la adúltera, serán condenados a muerte. ¿Ok? ¿Se fijan? ¿Cuántos tienen que ser condenados a muerte por adulterio entonces? 2. ¿Cuántos llevaron los fariseos y los escribas? 1. Y fue la mujer, ¿verdad? Curioso, ¿no se les hace? Qué curioso, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 22. Noten lo que dice. Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 22. Si alguien es sorprendido acostándose con una mujer casada, ¿qué sigue diciendo ahí? Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Así quitarás el mal de Israel. Noten entonces que los dos debían morir. Y mi pregunta aquí es, ahí veo a la mujer que cometió adulterio, ¿sí? ¿En dónde está el adúltero? ¿En dónde está el adúltero? ¿En dónde está el hombre con el cual estaba cometiendo adulterio? Corrió. Salió corriendo. Pero si los sorprendieron en el mismo acto, como que, ¿cómo iba a correr? Está difícil, ¿no creen? Está difícil. Sin embargo, traen solamente a la mujer. Una hipótesis mía es que ellos sabían de esta relación y se pusieron de acuerdo con el adúltero para que se dejara sorprender mientras estaba con esta mujer, tomar a la mujer, llevarla delante de Jesús y demandar a la mujer y dejarlo a él afuera. Esa es mi hipótesis de policía, de detective. Es más, me voy un paso más allá. Yo creo que este hombre era uno de ellos. Yo creo que este hombre era uno de ellos. Y decidieron reclutarlo para condenar a esta mujer y para poner a prueba al Señor Jesucristo. De nuevo, es mi hipótesis. Pero, ¿qué más podía hacer? ¿Por qué lo sorprendieron en el mismo acto y por qué la llevaron solamente a ella, y no lo llevaron a él? Sí, esto nos revela
claramente las intenciones de sus corazones. Si no era indignación porque la ley de Dios hubiera sido violada, porque si así fuera, hubieran presentado ¿qué? Tanto a ella como a él, ¿no es cierto? Estos dos violaron la ley cometiendo adulterio. Y la ley dice que a los dos los debemos apedrear. Pero no, solamente arrastran a la mujer y la presentan delante del Señor Jesucristo y la acusan de adulterio y quieren que el Señor Jesucristo les diga si Él va a seguir la ley de Moisés o no. Entonces, no era no era indignación de nuevo porque la ley de Dios hubiera sido violada, porque de nuevo, si así fuera, hubieran llevado también al adúltero. No era que se hiciera justicia para los ofendidos, ¿sí? Que eran el esposo o la esposa del uno y del otro, ¿verdad? Ellos eran los ofendidos, entonces a ellos se les tenía que hacérseles justicia. Entonces no era que se hiciera justicia para los ofendidos, porque para que eso sucediera de nuevo, se debía tener tanto al hombre como la mujer que estaban cometiendo adulterio. Su motivación, permítanme sugerirles, era hacer ver su propio celo por la ley de Dios y poner en evidencia al Señor y a la mujer como pecadores y ellos mismos verse delante del pueblo como justos. Ellos verse delante del pueblo como justos. Y este es el corazón de la persona, es el corazón de aquel que quiere poner en evidencia al pecador, que quiere que la ley sea aplicada al pecador, pero que no se ve a sí mismo primero. Que no se ve que también él o ella tiene, como dice mi mamá, cola que le pisen. ¿Sí? No se ve a sí mismo como que tiene él o ella nada digno de ser juzgado y de ser condenado por Dios. Y es un lugar en donde como cristianos no queremos estar. Porque como cristianos debemos tener mucho cuidado de no querer hacernos aparentar ser los más puros, los más santos, y pensar que nosotros mismos, como más santos o espirituales que los demás, cuando sabemos que tenemos nuestros propios, cuando sabemos que alguien tiene problemas, cuando sabemos que alguien ha caído, vayamos a juzgarlos y vayamos a condenarlos por lo que están haciendo sin darnos cuenta que nosotros también tenemos nuestros propios problemas con los que estamos lidiando. Porque si somos honestos, todos tenemos problemas con los que estamos lidiando. Problemas, sí, físicos, problemas sociales quizás, problemas espirituales definitivamente. Entonces nunca debemos de buscar señalar al pecador como tal cuando nosotros también lo somos y también nosotros podemos caer en la misma situación que ellos. Porque lo único que somos, mis hermanos, es pecadores salvos solo por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y cuando queremos hacernos pasar por algo más que eso, lo único que logramos hacer es vernos como estos escribas y estos fariseos. Gente que nada más trae 2 pistolas, ¿verdad? Allá está atrás. Al que se está durmiendo allá. ¿Verdad? No queremos parecer a estos escribas y a estos fariseos, definitivamente no queremos, porque esas cosas en lugar de acercar a la gente al Señor, ¿saben lo que hacen? Alejar a la gente del Señor, inclusive a cristianos. ¿Sí? Cristianos que a veces se apartan de la iglesia, cristianos que caen en el pecado, etcétera, etcétera. Empezamos a juzgarlos, a ponerlos en evidencia, a ponerlos como ejemplo de lo que pasa cuando alguien se aparta de Dios. Y si empezamos y luego más, y empiezan a pasarle cosas a la persona que se ha apartado algo inmediatamente, ¿no? Es porque dejaste de ir a la iglesia. Ya ves lo que pasa cuando no lees la Biblia. Ya ves lo que pasa cuando no te reúnes con la congregación. Ya ves y etcétera, 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 etcétera. Y lo único que estamos haciendo es dándoles más razones a esa persona para que no vuelva a la iglesia. Bueno, ahorita vamos a ver más de esto. En Romanos capítulo 12 y el versículo 3, Pablo dice lo siguiente: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengan más alto concepto de sí del que deben tener. No tengan más alto concepto de sí del que deben tener, sino que piense de sí con sensatez. Con sensatez. No se quiera pasar de santo o santa. No, nada más porque conoce las escrituras, nada más porque conoce la Biblia, no quiera juzgar a todo mundo de acuerdo a lo que las escrituras dicen, sin ver lo que esa persona está pasando, sin ver la experiencia que esa persona está teniendo. ¿Sí? Versículo 6 dice, ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Noten, ellos le pusieron una trampa a Jesús. Si Jesús decía, decía, déjenla ir, entonces parecería que estaba quebrantando la ley de Moisés, así como parecía que estaba quebrantando la ley del día de reposo, ¿se acuerdan? Y lo iban a acusar de eso. Si decía, ejecútenla por su crimen de adulterio, entonces Jesús parecería muy severo y sería injusto porque iba a ejecutarla nada más a ella, pero sin ejecutar al adúltero también, y hasta se podía ver como una persona muy cruel. Además, si la mandaba a ejecutar, estaría violando la ley romana, porque los romanos le habían quitado el derecho de la ejecución oficial por las ofensas religiosas a los judíos. Los judíos, por los escribas y por los fariseos y por los sacerdotes, cuando alguien quebrantaba la ley, inmediatamente lo agarraban, lo amarraban y lo agarraban a pedradas. Cuando Roma finalmente tomó el control de Judea, cuando Roma finalmente tomó el control de Israel, miraron lo que estaban haciendo y lo injusto que podían ser y les quitó toda autoridad para sentenciar a alguien a muerte. Por eso tuvieron que llevar a Jesús con Pilato. Por eso ellos no podían sentenciarlo a muerte. Tenía que ser el procónsul romano que lo sentenciara a muerte porque ellos no hubieran podido hacerlo. Entonces, en este caso, hubiera sido lo mismo. Ahora, ya hemos establecido en nuestro estudio de Juan que Jesús es Dios y que Dios conoce las intenciones del corazón. Amén. Y Jesús obviamente conocía las intenciones de estos hombres. Él miraba los corazones de estos hombres. Él veía lo que verdaderamente estaba ahí, que no era un celo por la ley, que no era un celo justo por la ley, sino que simplemente querían presentar a alguien más pecador que ellos, para ellos poderse ver como los más justos entre los que estaban siendo acusados. Ahora, parece ser como que el Señor no les estaba haciendo mucho caso, como que solo escuchaba lo que decían, pero no les estaba haciendo mucho caso. Él sabía ya lo que iba a hacer y comenzó a escribir en el suelo. Aquí viene otra pregunta, ¿qué escribió? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que escribió? ¿En verdad quieren saber qué escribió? Cuando lleguen al cielo le preguntan a él. Porque yo tampoco sé. ¿Ok? Yo tampoco sé. Pero aunque no se nos dice lo que escribió, hay quienes, no yo, pero hay quienes sugieren que lo que escribió fueron los 10 mandamientos, según estaban registrados en Éxodo 20. Y empezó a escribir los 10 mandamientos en el suelo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio, etcétera, 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 ¿verdad? Lo está escribir. Versículo 7 dice, mientras él estaba escribiendo, dice, como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Entonces imagínenselo en su mente, él está escribiendo los 10 mandamientos en el suelo. Están todos ahí alrededor de él. ¿Sí? Porque no iban a apedrearla en realidad, no querían apedrearla. Si lo hubieran querido apedrear, hubieran traído, quizás hubieran tenido un montón de piedras ahí listos para apedrearla. O si verdaderamente la quisieran apedrear, quizás hubieran traído piedras en la mano. Pero él está escribiendo y ellos siguen preguntándole.
Y él se endereza y dice, aquel de ustedes que estén sin pecado, que le arroje la primera piedra. Entonces él está escribiendo lo que pudieran ser los 10 mandamientos, y luego se dirige a ellos y les dice, el que de ustedes, los que la acusan, el que de ustedes, los que quieren que se haga justicia, el que de ustedes, los que conocen la ley, los que de ustedes que se sienten como que tienen la responsabilidad de hacer que esa ley se cumpla, aquellos de ustedes que han traído a esta mujer delante de mí, que estén sin pecado, que le arroje la primera piedra. ¿Cuántos de los 10 mandamientos hemos rompido esta última semana? No me digan. Entre ustedes y Dios. Dioses ajenos delante de mí. Falso testimonio. Adulterio. No, adulterio nunca. ¿Qué dice el Señor? El que vea a una mujer para desearla en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Asesinato no, ni Dios lo mande, ni Dios guarde la hora. Pero se enojó con alguien al punto que le dijo, eres un necio, eres un tonto. Lo pensó, no lo dijo. Eres un necio, eres un tonto, Es lo mismo que haberlo matado, según las cuentas del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que todos traen una piedra para apedrear. Ya decidieron que yo soy un hereje y decidieron que hoy me van a apedrear y ya no se van a deshacer de mí. ¿Ok? Y les pongo una transparencia con los 10 mandamientos. Y les digo, el que de ustedes esté libre de pecado, suelte la primera piedra. Parece el que sería el primero en soltar la pedrada. Es que hay alguien atrás se quiso parar. No se quiso parar. Entonces el que de ustedes que la acusan, el que de ustedes que quieren que se haga justicia, el que de ustedes que conocen la ley y que se sienten como que tienen la responsabilidad de hacer que se cumpla, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. ¿Quién era el único que podría haber arrojado una piedra y no sentir nada de culpabilidad? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Sin embargo, Él no lo hizo. Ahora, al invitar a los que no tenían pecado a tirar la primera piedra, Jesús dejó el asunto en sus propias manos. Pero más que eso, dejó el asunto en sus propias conciencias. Transformó una objeción legal en un problema moral para ellos. Los forzó a examinar su propia moralidad y los invitó a juzgar a la mujer de acuerdo con esa moralidad y no de acuerdo con la moralidad de ella. Si tú eres más moral que ella, dale vuelo, avienta la primera piedra. Pero si tu moralidad no es mayor que la de ella, no tienes no tienes ninguna razón para acusarla, mucho menos para apedrearla. Y después de que les dice esto, Jesús, versículo 8, volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. De nuevo, no se nos dice qué escribió, pero al parecer lo que escribió, acompañado por lo que les dijo, tuvo un gran efecto sobre ellos. Lo que escribió acompañado de lo que les dijo tuvo un gran efecto sobre ellos. Porque miren lo que empezó a pasar en el versículo 9. Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando con los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Noten la retirada de los acusadores del mayor al menor. ¿Qué significa esto? Otra vez, mi hipótesis, ¿ok? Mi hipótesis de policía, de detective, ¿sí? La retirada de los acusadores del mayor al menor puede significar que los más viejos, que eran los que más colmillo tenían, que eran los más pervertidos precisamente por su vejez, fueron los que idearon el plan para tenderle la trampa a Jesús
Y ellos invitaron a gente más joven a unírseles a ellos. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, el que de ustedes sea libre de pecado, aviente la primera piedra, y los más viejos empezaron a irse, me imagino yo a los jóvenes volteando así, ¿y ahora? Si estos ancianos, si estas personas que tienen tanta experiencia, si estas personas que conocen la ley, si estas personas se están dando la vuelta y se están yendo sin cumplir con lo que habían pensado en cumplir, ¿qué podemos hacer nosotros? Mis hermanos, por eso es tan importante que la gente mayor en la iglesia sea un buen ejemplo para los jóvenes y los niños de nuestra iglesia. Porque los jóvenes y los niños de nuestra iglesia van a buscar seguir lo que los mayores les estamos poniendo como ejemplo. ¿Qué les estamos poniendo como ejemplo? Hablando de nuestra fidelidad al Señor, hablando de nuestro servicio al Señor, hablando de nuestro conocimiento del corazón del Señor. Tenemos una obligación tremenda, tenemos una responsabilidad tremenda. No solamente de traerlos a la iglesia, sino de vivir lo que aprendemos en la iglesia, en nuestro hogar, en donde sea que estamos con ellos, para que ellos vean que lo que el Señor está haciendo en nosotros es una realidad y para que sepan que también lo puede hacer en ellos. Pero si nosotros tomamos la iglesia y tomamos las escrituras y tomamos la alabanza y tomamos el estudio de la palabra, etcétera, etcétera, como que algo que podemos tomar o dejar, ¿qué les estamos diciendo a nuestros jóvenes y niños? Que ellos también lo pueden, ¿qué? Tomar o dejar. Entonces yo creo que los ancianos, los viejos, los más experimentados fueron los que idearon este plan y invitaron a los más jóvenes a unírseles a ellos, y los jóvenes al ver que los más viejos no hicieron nada, simplemente decidieron retirarse y dejar a la mujer y a Jesús solos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor de nuevo les dijo, el que sea libre de pecado, que aviente la primera piedra, y escribió lo que escribió, que yo creo que sí fueron los 10 mandamientos, porque ninguno se consideró libre de pecado, ¿sí? Yo creo que sí fueron los 10 mandamientos. Se dieron cuenta de que no hay manera de justificarse delante de Dios, porque, como dicen las escrituras en Romanos 3:10, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay ni uno solo que sea justo. Nosotros somos justificados en Cristo, amén. Y podemos en Cristo determinar que hemos sido hechos justos. Pero en realidad, cuando vemos nuestro comportamiento, cuando vemos nuestra manera de a veces ver a las demás personas, vemos que somos muy injustos en nuestra manera de señalar, en nuestra manera de acusar, en nuestra manera de querer que la gente culpable sea castigada. Pero no hay ni uno solo que sea justo. En Mateo capítulo 7, el versículo 7, dice, bienaventurados, no lo van a poner, pero Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. En Mateo capítulo 7, los versículos 1 al 5, Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Alguna vez les ha caído una paja en el ojo? No se puede ni abrir la paja, no se puede ni abrir el ojo, ¿verdad? Hoy me quise poner el lente de contacto derecho y me lo ponía y no podía ni abrir el ojo. Y pensé, tengo que ponérmelo bien, que no me duela, por si tengo que ayudarle a algún hermano a sacar la paja de su ojo, ¿verdad? Poder ver bien. No, no, de ninguna manera.
Pero sí, no podemos ser hipócritas y tratar de ayudarle a un hermano a sacarle la paja de su ojo cuando en nuestro ojo hay una viga gigantesca que no nos deja ayudarle. Versículos 10 y 11 de Juan 8 dice, entonces Jesús se enderezó y le dijo, ¿y mujer, dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahora, un par de aclaraciones aquí. Al decirle vete y no peques más, implica que Jesús la perdonó, implica que Jesús por perdonarla no la condenó, pero no quiere decir que Jesús consintió su pecado. Nunca debemos pensar que porque Jesús no la condenó, que porque Jesús la perdonó, no de alguna manera estaba aceptando su pecado. Si ese hubiera sido el caso, no le hubiera dicho, vete y no peques más. Sí, porque esa es la misma llamado que nos hace a nosotros. Podemos ir a pedir perdón, pero siempre que pedimos perdón, tenemos que escuchar su voz diciendo, vete y no peques más. ¿Sí? Pero por ahorita eso es lo que el Señor está haciendo. Por ahorita el Señor no está condenando a nadie, el Señor está salvando a la gente, salvando al mundo, amén. Así como nos salvó a nosotros. En Juan capítulo 3 y el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. En Lucas capítulo 19 y el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a qué? Y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahorita no está condenando, ahorita está salvando y ahorita es tiempo todavía para ser salvo. Sí, entonces si el Señor nos está dejando ver que tenemos algún pecado, que estamos cometiendo algún pecado que es digno de condenación, tenemos la habilidad para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, pedirle perdón y Él nos perdonará. Y como a la mujer que le sorprendieron en adulterio nos va a decir, yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? La acompañar a esta, el Señor tuvo compasión de esta mujer. El Señor tuvo misericordia de esta mujer, pero al acompañar esta compasión, esta misericordia, también traía un fuerte mandamiento que la mujer debía poner en práctica en su vida, que era que dejara de pecar, que dejara su vida de pecado. En primera de Juan capítulo 2 y el versículo 1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas, ¿para qué? ¿Les escribo estas cosas para qué? ¿Les escribo estas cosas para qué? Ok, ya lo entendieron. Les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, si alguno ya ha pecado, ¿sí? Tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios por ese abogado, ¿verdad? Entonces, el hecho de que estemos bajo la gracia y no bajo la ley no nos da licencia para pecar. Al contrario, el hecho de que la gracia de Dios haya sido derramada sobre nosotros debe movernos a vivir una vida de santidad, obediencia y consagración a Dios, ¿no es cierto? Está claro por la actitud de Jesús, que él no estaba tolerando el adulterio de la mujer. Sí, él no estaba tolerando el adulterio de la mujer. Simplemente le estaba haciendo reconocer, le estaba dejando saber que ella era una pecadora, necesitaba su perdón, lo estaba recibiendo, por ende, de aquí en adelante ya no vayas a pecar. En Romanos capítulo 3, los versículos 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que ¿qué? Creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su presencia ha pasado por alto, en su paciencia, ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús.
En Romanos capítulo 6, los versículos 12 al 14 dice, por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Note que dice no permitan, lo que quiere decir que en un momento dado pudiéramos ¿qué? Permitirlo. Pero dicen, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. ¿El pecado qué? Ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, todo esto que acabamos de ver, la historia de la mujer sorprendida en adulterio, los fariseos, los escribas, eso quiere decir que no nos debemos corregir los unos a los otros cuando vemos que alguien de nosotros está haciendo mal, cuando vemos que alguien de nosotros no está haciendo lo que la palabra de Dios dice, inclusive cuando alguien de nosotros ha caído en pecado. ¿Eso es lo que quiere decir que no podemos corregirnos? No. Pero si nos vamos a corregir los unos a los otros, debemos corregirnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6 y el versículo 1 es lo siguiente. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Restáurenlos con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Vamos a corregir para restaurar, no para acusar. Vamos a corregir para hacer que vuelvan, para lograr que vuelvan. ¿Sí? No para juzgar y para condenar. Vamos a corregir con un espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Vamos a corregir con un espíritu de mansedumbre y sobre todo vamos a corregir pensando en nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados a caer en el mismo pecado que estamos corrigiendo en otros. Cuando lo hacemos de esa manera, reinan la justicia, la misericordia y la fe. Cuando lo hacemos de la otra manera, reina el fariseísmo, el legalismo y la actitud de los escribas que porque conocían la ley creían que tenían el derecho de juzgar y condenar de acuerdo a la ley. Y no es así. No es así. Entonces, si en realidad somos espirituales, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y sorprendemos a algún hermano en una falta, vamos a ir con espíritu de mansedumbre y lo vamos a corregir, pero no con el afán de que todo el mundo sepa, sino con el afán de traerlo de nuevo a los pies de Cristo. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana todavía, casi tarde, por tu amor, tu misericordia, por tu justicia, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, porque es a través de tu palabra que podemos conocer más tu corazón, es a través de tu palabra que podemos, Señor, acercarnos más al conocimiento de ti, y es por tu palabra que aprendemos a hacer las cosas como tú las mandas en las Escrituras, Señor. Ayúdanos a contemplar y a meditar en esta historia de la cual hemos leído y estudiado esta mañana, Señor, y ayúdanos a no caer en el mismo error de los escribas y de los fariseos. Ayúdanos a parecernos más como tú en nuestra forma de lidiar con hermanos que pudieran caer en el pecado, que pudieran, Señor, de alguna manera tropezar y caer en algo que no era su plan hacerlo, pero que por la debilidad por las que todos pasamos, Señor, a menudo suele suceder. Padre Santo, ayúdanos a hacer las cosas como dice tu palabra. Si llegamos a sorprender y esperamos y pedimos al Señor te pedimos a ti, Señor, que no sea así, pero si llegásemos a sorprender a alguno de nuestros hermanos en alguna falta, Señor, te pedimos que nos comportemos como seres verdaderamente espirituales y busquemos restaurarlo o restaurarla con un espíritu de mansedumbre. Nunca olvidándonos que nosotros mismos podemos ser tentados y caer en el mismo pecado que ellos. Te damos gracias porque tu palabra está claramente escrita para que no pequemos, pero también nos deja saber que si hemos pecado, tenemos un abogado ante ti, Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo el justo.
Te damos gracias, te damos honra, gloria y alabanza, porque tú lo mereces todo. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.